interés biológico que a veces la gente simplemente no lo conoce. Porque antes esto sería un bosque, por así decirlo, entre Carrascal y Quejigal. Las zonas más húmedas, más hacia el norte, vertiente norte, sería más Quejigal, y las zonas más secas hacia el sur normalmente domina la Carrasca. También hay otros arbustos que todos conoceréis, que son los chinebros, que ahí tenéis uno, es el Juniperus oxycedrus, ¿de acuerdo? Y hay otro muy parecido que tiene las hojas pinchas, ¿de acuerdo? Este tiene debajo de las hojas dos rayas que lo caracteriza, y las bayas o los frutos son de color rojo. Pero luego hay otro que se parece mucho, que también tiene hojas punzantes, que es el Juniperus communis, que veremos más allí después, y ese tiene las bayas azules, y con esas se llama Juniperus communis, y con ese se hace la ginebra. Con esos frutos se hace la ginebra. O sea, con este no, ¿eh? Con este no, con ese no, con el otro. Que nadie se anime. El otro si queréis luego destilar. Y hay otro que es el Juniperus fenicia, que se le llaman sabinas. Estos tienen las hojas pinchantes, son todos del mismo género, Juniperus, pero estos dos que os he dicho, Oxycedrus y communis, son chinebros, tengo uno por aquí chinebros, ya este que está señalando Jesús, es un Juniperus fenicia, que es la sabina de aquí. Hay otras sabinas en el Pirineo, pero esta zona es ese arbusto, ¿vale? También hay una planta muy típica que todos conocéis, que es la liaga. Es una genistra, es una leguminosa, Genista scorpius, ¿de acuerdo? Y luego hay plantas aromáticas que ahora os explicará Jesús algunas propiedades, pues el tomillo que tenéis allí, Thymus communis, que ahora está en flor. También está, aquí el romero no hay, pero más adelante lo veremos. Y también tenemos la lavanda, que hay una lavándula angustifolia, y el otro día vimos unas matas, sí, allí, que todavía no ha florecido. Esa es la lavándula angustifolia. Estas plantas son de estación mediterránea, entonces cuando se degradan, que aquí antes se consumían, ¿Cerolleras? La cerollera. Igual lo conocéis por ese nombre. La cerollera. Que a veces los abuelos hacían unas ristas con las cerollas, ¿eh? Sí, Este es el acerollero que habla. Allí hay una que sube. Sigue pelando. Muy bien. Otro arbusto muy típico que podéis ver es el boj, que es Busus communis, las buxedas o bojedales, como queráis. Este es un arbusto típico del centro de la zona central pirenaica. Llega desde Cataluña hasta Burgos, no se extiende más allá, y vive sobre sustratos calizos, estos son calcarenitas, son areniscas, pero que están muy carbonatadas. Entonces es la etapa de sucesión. Cuando se degrada el bosque, pues lo invaden estos matorrales que están hechos por la liaga, por el boj, por ejemplo, zarzas, que aquí no hay tantas porque no es tan húmedo, y también se mete el pino. Ese pino que veis es el pino silvestre, que normalmente es un árbol un poco invasor, es decir, ocupa el terreno donde antes estaría el Carrascal o Quejigal. Que pasa que este tiene crecimiento más rápido, y por eso las carcinias les cuesta más crecer, les cuesta más reproducirse. ¿De acuerdo? Y tenemos también, si más adelante, pues la lonífera etrusca, que es otro arbusto acompañante de la orla del matorral del submediterráneo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos gramíneas, que bueno, las gramíneas esas pasan más desapercibidas. Estos son Brachypodium, que es un género, estos les llaman lastones. Este es el Retusum, que es una zona que crece en zonas secas más bien, tanto aquí en el Prepirineo como en el Valle del Ebro, por ejemplo. Y luego hay otras especies como esas anuales, Brachypodium vistachio, esta cosa que veis aquí, que todavía no ha florecido. Bueno, esta es una planta modelo que estamos estudiando nosotros, y esto hemos estudiado el genoma, y tiene el genoma más pequeño, uno de los más pequeños de las gramíneas, y como tiene un ciclo anual, son plantas anuales. Todo lo demás son perennes, es decir, viven más de 2 o más años, ¿de acuerdo? En cambio, las plantas anuales son las que desarrollan todo el ciclo, pues, en una temporada, en una estación, y estas plantas se multiplican, tienen que florecer, polinizarse, dejar semilla, dispersarla, para que al año, claro, la planta desaparece, para que el año que viene vuelvan a surgir la siguiente progenie, ¿no? Entonces las plantas anuales pues tienen, esta en concreto tiene un genoma muy pequeño, y entonces hemos secuenciado, bueno, unos colegas con Estados Unidos secuenciamos el genoma, la eligieron como
como planta modelo y la estamos utilizando para estudiar reacciones, o sea, la sometes a estrés hídrico y entonces estudias la expresión génica, de qué genes participan en la respuesta al estrés hídrico, etc. Y para luego pues trasladarlo a cereales, por ejemplo, a trigo, cebada, que tienen interés económico. Y bueno, pues sí, ahora le dejo a Jesús que os explique algunas propiedades de las plantas. De aquí sí, estaremos en ellas. Buenos días, gracias. También porque es una gozada estar en la Sierra de Guarda, desde luego. Y además el motivo de estar aquí es pues porque el abuelo de Pilar vino aquí de farmacéutico a principios del siglo XX. En principio fueron a Gurrea de Gallego. Primero mi abuelo de farmacéutico y después el abuelo de Pilar. Mi abuelo se fue a Luna, en provincia de Zaragoza, y el tío Manuel se fue a Angüés. Y bueno, pues aquí estamos, muy agradable. Y entonces, como ha empezado Pilar por el carrascal quejigal, pues la carrasca yo creo que la identificamos todos. Tenemos aquí varios ejemplares. ¿Y qué propiedades podemos encontrar en la Quercus ilex? Quercus ilex. Hay dos subespecies. Eso es. Ilex, que es lo que llaman encina, o sea, Quercus ilex ilex, subespecie ilex, que es lo que llaman encina, y Quercus ilex, subespecie bayota, que es lo que llaman carrasca. Y la diferencia es que, bueno, algunos rasgos morfológicos, ilex tiene la hoja más entera, la otra la tiene más dentada, y luego las bellotas en unas son dulces y en otras son amargas. El ilex suele vivir en zonas más húmedas en general, y antes las bellotas se comían, sobre todo en el tiempo de la guerra, se utilizaban pues para alimento también incluso humano. Aunque eso, las propiedades medicinales en la carrasca solamente es pues cuestión de curiosidad, o sea, lo que hablamos de la etnobotánica, que es la aplicación o el contacto que hemos tenido las gentes a lo largo de los siglos con nuestro entorno, es decir, con nuestra vegetación, en este caso con la botánica es etnobotánica. Y ahora ya la carrasca no se utiliza con fines medicinales, pero yo creo que como motivo de que estamos en un carrascal quejigal, pues hablar de que la corteza de carrasca pulverizada sirve para cicatrizar heridas. Y si lo que se hace es un agua, o sea, un cocimiento, el agua es incluso útil para cicatrizar, y donde se utilizaba mucho era en veterinaria. Para los caballos, los mulos, cuando se herraban, se les producía heridas, y la forma de curarle las heridas era con el agua del cocimiento de corteza de carrasca. Y si a ese agua se le incorporan las bellotas, tiene capacidad también antidiarreica. O sea que en la actualidad no se usa, pero en fin, como la curiosidad. Sí que podemos encontrarnos, a ver ahora con la continuación de lo que ha explicado. Pues bueno, aquí está el boj, el bucho, el Buxus sempervirens, que ha dicho Pilar. Esta es una planta que está prohibida por una orden del Ministerio de Sanidad del año 2004 para ingerir por vía oral. Pero sí que se sigue aplicando aún en nuestros pueblos, porque la hoja puesta sobre las verrugas es verrugicida. Hay que tener... hay que tener fe, hay que tener constancia en aplicarla, pero bueno, tiene esas características. Nos encontramos ahora, pues por ejemplo, con el tomillo, que es una de las plantas aromáticas por excelencia de el Thymus vulgaris es el que ha identificado Pilar aquí. Incluso se la llama, por tantas propiedades medicinales que tiene, la reina de las flores. Por ejemplo, tiene acción de facilitar la digestión. Es colerética. ¿Qué significa colerética? Que hace que se produzca bilis en la vesícula biliar, y por esa síntesis de la bilis van a metabolizarse mejor las grasas en las digestiones. Incluso pues es antiespasmódica. ¿Y qué es una antiespasmódica? Pues es que cuando nos duele el estómago, cuando nos duelen los intestinos, es producto de un movimiento reflejo que se llama espasmo. Pues tiene una acción antiespasmódica de calmar el dolor. Entonces es muy digestiva. Luego también es pectoral, es decir, que en infusiones de la planta, o sea, de las flores o en cocimiento, el beberlas pues favorece la expectoración. Incluso en estos tiempos que hemos padecido la COVID,
se ha incidido en que tiene una capacidad considerable de aumentar la inmunidad, es decir, tiene sustancias antioxidantes y entonces pues puede fortalecernos la inmunidad ante situaciones adversas. En estos 2 años se ha recomendado tomar tomillo mucho por esa circunstancia. Y bueno, pues decir, pues esa es la esencia que está. Yo recuerdo que mi abuela hacía sopas de tomillo. Sí, sí, bueno. Sopas, es que, sí, con pan seco, lo cortaba y lo tomaba. Sí, muy bueno. Pero nuestros antepasados sabían mucho, o sea, pues por la experiencia que iban viviendo, incluso pues de generaciones anteriores. Se ponen los guisos, como bien has dicho, incluso sola o con el romero. Pues ¿por qué? Porque tienen esas propiedades digestivas y entonces el incorporarlo a un guiso graso nos facilita la digestión. Es decir, y eso no lo hemos inventado nosotros en el siglo XX, sino que viene ya pues desde tiempo inmemorial. La genista, la aliaga que decía Pilar. La genista... Pues no sabía que se llamaba la genista, o sea, Sí. que Bueno, aliaga. es que- No, bueno, es la aliaga, aquí se llama aliaga, pero también la llaman Pues genista. genista no sabía lo que Porque era. es el nombre del género botánico. El género genista tiene muchas especies, ¿eh? Esta es la más abundante aquí, pero hay como unas 20 especies. Sí, o sea que esto es una de... Sería la retama Claro, como también, ¿no? fantasía. Es como la retama. Son hermanas. Sí, la retama. La retama puede ser o la aliaga. fictisus, ¿de acuerdo? O puede ser coronilla. Es que, pero no Son es de la geni- misma familia y No, hay entonces- algunas, claro, hay algunas genistas que son muy altas, ¿de acuerdo? La que está, Florida. eso, la que está en la autovía de Zaragoza-Huesca, en el medio, No. es una retama. Es una retama, pero también es... pero es otro género, ¿de acuerdo? otro género. Sí, entonces a veces puede ser el mismo género distinto. Sobre eso grandes, las retamas. Entonces esta... retamas muy grandes. Perdón. No pincha. Las propiedades Exacto. medicinales que La buscamos diferencia en la genista importante. es que la raíz, las hojas, las hojitas pequeñas y la flor, en cocimiento sirve para curarnos las llagas que podemos tener en la boca, es decir, en las aftas bucales, pues, en gargarismos es muy útil. Y como decías tú, la genista, precisamente, es a la que canta Serrat. Claro, en el Mediterráneo llamaría yo a la genista, pues por eso me ha En la ladera de un monte. Claro. Decía Serrat, en la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y es por eso, por las diversas veredas que cerca del mar, Una curiosidad es que pues entonces esta es la genista. ¿Qué más hemos dicho? Del enebro. El enebro ya no tiene propiedades resaltables, sino la curiosidad de que las bayas del comunis, del Juniperus comunis, veremos más allá, como ha dicho Pilar, sí que son para aromatizar la ginebra. Y de hecho a mí me consta que desde Menorca, que hacen muy buena ginebra, vienen a algunos sitios del Pirineo a llevarse bayas de Porque en enebro. Menorca no hay juniperos comunes. Los menorquines son unos hachas. Del Juniperus. Sí, sí. Debe ser influencia Es el aromatizador. británica, ¿no? Influencia británica pura. Que tiene la otra variedad, la que no es buena para hacer. Sí, porque- sí. Pero, Es esta, pero la que no sirve, estas bayas no sirven. Pero son la ginebra Schoriger, me parece. Sí. Schoriger, La marca es la buenísima, es buenísima. Pero no tienen juniperos comunes en Menorca. ¿Ves? Mira. Son unos hachas los Pero sí que tenemos, como ha comentado Pilar, la sabina, los glóbulos, o sea, los frutos cocidos, también sirven para tratar las grietas de los pies, es decir, que vamos al podólogo, etcétera, etcétera, pero también nos podemos hacer en casa un remedio para tratarnos las grietas de los pies. Veo aquí, me parece que es la Melanchirobalis. Ese arbusto es la Melanchirobalis, que se le acaban de ir la flor, hasta hace poco estaba en flor y a veces se ve toda una ladera florida con flores blancas, eran de la Melanchier, que es otra especie que va con la Es que corte esta estaba mirando a ver si de le arbustos veo que foto. acompañan al carrascal quejigal. Ahora no se le ve Es una florido, rosa- pero lo habrá rosácea, tenido estos días. Es una rosácea. Sí, se estábamos- acaba de ir justo hace poco. Sí, sí. Hasta hace poco ha estado florido y ahora ya. Pero es muy bonita y además tiene una característica, aparte de que el cocimiento de sus hojas puede ser diurético, es que la vara, y hablamos de etnobotánica, la vara la utilizaban en nuestros pueblos para varear la lana. La lana de los colchones
se apelmaza mucho y entonces pues yo recuerdo en Luna pues que había 2 personas únicamente en el pueblo que sabían hacer eso, pues buscaban las ramas de griñolera, es el nombre por el cual se le puede conocer en estos tierros. Yo estoy buscando la foto, pero bueno, Y aquí hay otra leguminosa que se llama, es el escobizo, Laurinium pentaphyllum, que antes se utilizaba para hacer escobas de estas vastas, para barrer los corrales, para barrer los corrales o los patios, o sea, cosas así, menos finas y tal. Es esta, esta que todavía no ha salido flor. ¿Y de filtros se empleaban las cuadernas? Mira, no, esa es la esta, la que no Se empleaba de filtro en las esta cubas tiene de una vino. flor blanca pequeñita, sí, es también una leguminosa, pero tiene unas flores Se ponía, pero todavía cuando no salía en las cubas de vino se ponía eso y hacía de filtro, entonces salía el vino y salía la pulpa. Y bueno, escobizó y con eso también hacían escobas. Las plazas de nuestros pueblos las hemos visto escobar con... Y con esta otra planta. Con esta planta y alguna otra. Y las más vastas las hacían con anera. Tú sabrás que tú eres residuoso. Y el más viejo de experiencia poca, pero bueno, años muy... Con la planta esa hacían escobas. Incluso había uno que hacía de uno y de otro. Esa la ponía en la pared, ponía piedras encima para doblarse y estaba ya doblada la escoba. Como si fuera Darnea. Se escobaba muy bien con eso, limpiaba muy bien las dos cosas. Y ahora, Con el boj, no hemos dicho, se hacen cucharas, todos sabéis, cucharas, y de hecho tiene una madera bastante buena, es una de las más finas. Sí, y con la carrasca a veces se hacían antes, creo, las ruedas de los carros, porque la madera de carrasca no es muy buena, pero es muy pesada. Muy dura. Y por eso se hacían las ruedas de los carros antes. Sin embargo, para muebles no es fino. Sí. No, sigue Pilar. No, y que el quejigo, el caxigo le llaman, o quejigo aquí, es Quercus supirenaica, es un híbrido, porque normalmente es fagínea, el quejigo típico es Quercus fagínea, pero los robles se hibridan mucho entre ellos, se cruzan entre sí, y la mayor parte de los quejigos de aquí son ese híbrido, Quercus supirenaica. El quejigo tiene una madera mejor, incluso a mí me contaba mi padre que antes de Guara sacaron muchísima madera, de quejigos, que talaron muchos para que se los llevaran. Pero la sabina no es la misma que, por ejemplo, el monegros. No, la de monegros es el Juniper esturífera, esa es la sabina albar, que le llaman, esa es la Juniper esturífera, que esa aguanta muchísimo las temperaturas. Sí que vale para hacer muebles. Sí, esa es Porque estaba súper protegida. Bueno, sí, los sabinarios del Valle del Ebro, y luego hay muchos también de sabina albar en zonas frías, o sea, con temperaturas yo he visto por monegros, Sí, el monegros. De hecho hay una muy grande que, vamos, de hecho cabe una cosechadora, 3 tractores y todo cabe debajo de ella. Es un monumento entonces. No. Es un monumento 4 hay que para hacerla. Digamos, y la tienen catalogada y... Sí, esa es la Juniper, porque está, y se ha hecho ahí también porque está en una vaguada que se riega, claro, monegros, eso, claro, el agua va, el ganado, y está el ganado amallatado allí, 1000 ovejas caben y están todas en la sombra. Bueno, pues a mí se me ocurre, o sea, nada más que para terminar, iba a hablar del software doméstica, del acerolo que ha dicho Pilar, o acerollero, pero antes de meter, y con eso ya arrancamos, con las gramíneas que ha hablado Pilar, generalmente con las gramíneas hay pocos usos medicinales, pero los estudios que está haciendo Pilar, y eso quiero que lo conozcamos, ya que estamos todos aquí y hemos conocido a Pilar, a ella en sus estudios recientes de los años pasados, le han dedicado el género de una festuca, la especie de un género. La festuca catalanae se le han dedicado muy bien. hace unos días, lo cual es una cosa de resaltar. Entonces, Muy bien, bravo. Una cosa que se consigue, hay que... a mí cuando me lo dijiste yo me alegré mucho. que es un buen primo. Nombre, pero tener nombre propio en la ciencia. Claro. Oye. Han sido los científicos soviéticos, o sea, soviéticos, rusos. Que no tenemos en lo demás. El arbolito este que es el acerollero, tiene unos frutos que son muy antidiarreicos, estreñen mucho. Y de hecho, volviendo a los cantantes, José Antonio Labordeta dice, no coja las acerollas, déjalas para el verano, vuelve camino de casa. ¿Por qué? Pues que en el verano ya maduran y ya no son tan estreñentes. Y entonces esas
que tiene esa capacidad también antidiarreica, pero en cataplasma sirven para calmar dolores. Los frutos cocidos y preparados en cataplasma son antiinflamatorios. Pues música.